Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Niderlis Romero y en esta oportunidad voy a presentar mi plan de tesis titulado La indemnización por error fiscal derivado del auto de sobreseimiento. El planteamiento del problema surge en que la indemnización repara el daño ocasionado a una persona. Para el caso peruano tenemos la ley de indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, lo que quiere decir que hay la intención por parte del Estado para indemnizar a los ciudadanos víctimas de estas arbitrariedades. Lo que ocurre en este proyecto es que se busca ampliar la responsabilidad hacia el funcionario del Ministerio Público, en este caso el fiscal, ya que este servidor público es el punto de partida del inicio y apertura de una investigación, y lo que también se quiere destacar es que dicha indemnización no solo aplique ante detenciones arbitrarias, sino que se tome la situación en la cual el justiciable afronta el proceso en libertad. En cuanto a la formulación del problema, nuestro problema general indica por qué debería establecerse una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de autos de sobreseimiento en el Perú. Como problema específico tenemos que por qué la actuación fiscal dolosa permitiría fundamentar una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de autos de sobreseimiento en el Perú. ¿Por qué la actuación fiscal por culpa inexcusable permitiría fundamentar una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de autos de sobreseimiento en el Perú? Como objetivos, tenemos el objetivo general que señala analizar por qué debería establecerse una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de autos de sobreseimiento en el Perú. Como objetivos específicos tenemos que establecer por qué la actuación fiscal dolosa permitiría fundamentar una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de autos de sobreseimiento en el Perú, y establecer por qué la actualización fiscal por culpa inexcusable permitiría fundamentar una indemnización por error fiscal derivado de la emisión de sobreseimiento. En cuanto a la justificación, tenemos una justificación social, ya que se pretende exigir al sistema penal y en especial al Ministerio Público que se haga un análisis más exhaustivo para delimitar la responsabilidad de las personas en la presunta comisión de un delito. Este proyecto tiene relacionado su propósito con la ODS 16 en la meta 16.3, en la cual se busca justicia y que las instituciones sean sólidas garantizando el derecho a la igualdad, ya que en toda institución, principalmente en una estatal, se debe proteger los derechos fundamentales de las personas a fin de cumplir las normas en aras del debido proceso. También tenemos una justificación metodológica que se torna como referente al aporte de abogados y revisión normativa para impulsar este proyecto. En cuanto a las limitaciones, tenemos un aspecto doctrinario y jurisprudencial, ya que se aplica en el territorio nacional, ya que a la fecha no se ha realizado una indemnización por error fiscal a causa del sobreseimiento. También hay delimitaciones en el cual el proyecto está orientado solo al territorio peruano y se desarrolla durante el año 2025, año en curso. En cuanto al marco teórico, tenemos como antecedente que no hay explícitamente trabajos respecto al tema en el ámbito fiscal. Sin embargo, hay dos investigaciones nacionales que traen un aporte similar al tema planteado. Partiendo de los antecedentes internacionales, tenemos a Fernández en 2021, cuyo objetivo fue analizar el sistema de responsabilidad del Estado por error judicial en Chile y en México. Esta investigación aporta a mi proyecto que la indemnización es un derecho reconocido internacionalmente y debe ser protegido porque el Perú es parte de tratados ratificados, pero la diferencia está en que la indemnización de mi planteamiento incluye al fiscal, al ser el funcionario que lleva la investigación por las cuales se producen arbitrariedades. También tenemos a Bodanovic en el 2023,
en el que su objetivo fue que en la actualidad es una afirmación no discutida la responsabilidad del Estado como cualquier otra persona natural o jurídica por los daños que cause su actividad antijurídica. Este proyecto tiene la diferencia en que la Constitución Política del Perú, en el artículo 139.7, no establece las causales de la cual deriva la indemnización. No se incluye al Ministerio Público peruano respecto de las responsabilidades a las que tuviera lugar y tampoco establece la ley y tampoco se establece esta responsabilidad en la ley orgánica del Ministerio Público en el Perú. Finalmente, entre los antecedentes internacionales tenemos a Ramírez, Hernández y Chino 2024, en el que su objetivo ha sido el aporte de los daños derivados de resoluciones que causan daños a derechos fundamentales. Caso contrario, la diferencia en el caso peruano requiere de que sí tenemos al menos una norma establecida, que es la 24973, en la cual se trata sobre la indemnización de errores judiciales y detenciones arbitrarias. Y el propósito de este trabajo de investigación es que se incluya al Ministerio Público como responsables en la indemnización, ya que es la institución principal responsable de llevar a cabo las investigaciones y el error de sus representantes, como son los fiscales, no deben de continuar afectando los derechos del imputado a medida que se avanza la investigación. Respecto a los antecedentes nacionales, tenemos a Chanane 2022, cuyo objetivo fue en qué medida la incorporación de la indemnización por error fiscal resarciría el daño por la privación indebida a la libertad de los ciudadanos en el distrito de Lambayeque. Este antecedente aporta a mi planteamiento que los fiscales también son responsables de los daños ocasionados a los ciudadanos que afrontan procesos penales, pero la diferencia radica en que el proceso se afronta en libertad, dando de todas formas un perjuicio moral y material en el investigado. También ASCUE 2020, en su trabajo, tuvo un aporte hacia mi investigación para que de mi investigación que tiene una sentencia absolutoria a un requisito para ser indemnizado. Sin embargo, la diferencia se encuentra en que el planteamiento de mi problema de investigación se aboca al auto de sobreseimiento. Finalmente, de estos antecedentes nacionales tenemos a Palacio 2021, que aporta a mi proyecto de investigación que el debido proceso debe ser garantizado en todo tiempo hacia el imputado en aras de protección de sus derechos fundamentales y el Estado representado por los jueces no debe ser negligente a la hora de imponer prisiones preventivas. Sin embargo, la diferencia en mi proyecto es que se pretende demostrar la negligencia por parte de funcionarios del Ministerio Público al aperturar y formalizar investigaciones arbitrarias a los imputados, aunque esto se hace de manera libre, en libertad. Y finalmente se emite un auto de sobreseimiento por el cual no se le puede atribuir culpabilidad. Como bases teóricas, tenemos una categoría que es la actuación fiscal dolosa. Aquí se está desarrollando la teoría de la responsabilidad civil, ya que la actuación dolosa es uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil, cuyo propósito es lograr la indemnización. El elemento principal es subjetivo, determinado por el dolo, por la intención o voluntad de no ejecutar las obligaciones, y los fiscales tienen la obligación de cumplir sus funciones en informar de manera correcta a los ciudadanos cuando estos se encuentren siendo investigados, y más cuando hay una investigación formalizada. Esto debe de hacerse de manera correcta para que no se vean afectados los derechos fundamentales. Otro elemento subjetivo es la culpa inexcusable, que se aplica cuando el funcionario vulnera el sistema normativo por el cual se rige y da como resultado un sujeto sancionado. Es decir, que los fiscales tienen la obligación de cumplir sus funciones sin perjudicar derechos fundamentales y al no hacerlo van en contra de la norma que rige a su propia actividad, por lo cual es propio pedir indemnización. Otra categoría es el auto de sobreseimiento.
por eso se está aplicando la teoría de imputación objetiva por la cual el fiscal debe atribuir el hecho al sujeto conforme a ley para determinar de manera plena si hay responsabilidad en el mismo. Asimismo, el principio de necesidad de prueba es fundamental para garantizar la búsqueda de justicia y no solo la postura del fiscal, sino porque el investigado debe ser protegido en todos los derechos que le asisten. Y si el Ministerio Público tiene pruebas, estas deben ser más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, el hecho objeto de causa no se puede atribuir al imputado si el hecho no está debidamente atribuido al imputado. Y la prueba, por lo tanto, tampoco es suficiente para afirmar la sospecha de un hecho delictivo. También otra teoría sobre una categoría llamada acción penal extinta, tenemos que la teoría del delito por la cual el fiscal se posiciona como parte acusadora, ¿no? Y lo sustenta como una conducta típica antijurídica, culpable y punible. Pero al no haber cumplimiento de los elementos antes mencionados, entonces un delito carece de valoración. También el principio de culpabilidad requiere de que la culpa sea atribuida al autor, pero no de forma desproporcionada ante un hecho ilícito, y esta culpa debe ser demostrada por el fiscal hacia el sujeto imputable. Sobre la duda razonable tenemos que la teoría de convicción íntima es aquella donde el juez tiene plena certeza de culpabilidad hacia el imputado. Sin embargo, si esta teoría, como en las anteriores, no tienen prueba suficiente y no se puede sustentar el delito, el juez no puede dar una sentencia en contra del imputado y la acción penal quedará extinta. También tenemos una serie de términos con sus respectivas definiciones. En cuanto a la metodología, el enfoque de la investigación es cualitativa, eh, con un enfoque descriptivo y exploratorio, cuyo propósito es básico y un diseño fenomenológico. El escenario y participante de este proyecto es una población de profesionales en derecho que sean litigantes o fiscales en el territorio peruano, que estén colegiados y activos. Las técnicas de instrumento de datos y manejo de los datos son con un enfoque cualitativo. Se trabajará con la entrevista semiestructurada y la recopilación documentaria. Finalmente, tenemos que la operacionalización de variables cumplen con sus respectivas categorías, subcategorías y sus definiciones. También tenemos un aspecto ético por el cual trataremos valores como el respeto, el consentimiento informado, la confidencialidad, entre otros. Y terminamos con un aspecto administrativo, el cual comprende un cronograma de actividades y presupuesto. Eso es todo, doctora. Muchísimas gracias por esta oportunidad.